ha iniciado una nueva Semana Santa o Semana Mayor, como le llaman las y los creyentes en Cristo. Esta semana es tomada casi siempre como un momento de reflexión, días de guardar, se decía hace décadas por parte de las abuelas, en los cuales las personas se asumía que se recogían para llevar a cabo actos de contrición, actos reflexivos respecto del significado de la vida, muerte y resurrección para las y los creyentes de Jesús de Nazaret. Es una etapa en la cual quienes no somos creyentes o definitivamente ateos, también reflexionamos en torno a las implicaciones que tiene el cristianismo como una de las principales religiones o sistema de creencias en el mundo. Las y los no creyentes, las y los ateos, pensamos mayoritariamente en términos de cuáles son los códigos de conducta que el cristianismo nos aporta como sociedad. Es falso que el pensamiento común afirme que las y los ateos rechazamos de tajo y de facto cualquier sistema moral o cualquier sistema de creencias, cualquier ética. De hecho, consideramos que es fundamental dialogar ecuménicamente, es decir, entre diferentes sistemas religiosos, pero también entre las personas que no profesamos ninguna fe, credo o creencia. Lo que tenemos enfrente, pues, es un periodo en el cual deberíamos aprovechar todas y todos para pensar cuál es el cristianismo que mejor contribuye a tener un mejor planeta en nuestros días, en nuestro contexto, en nuestro momento histórico. Desde esta perspectiva, valdría la pena pensar, por ejemplo, en dos tipos de cristianismos. El primero de ellos sería el cristianismo de tipo paulista, es decir, el formado por la tradición de Pablo de Tarso, quien definitivamente puede considerarse como el fundador propiamente dicho de la religión católica y del cristianismo tal y como lo conocemos hoy en Occidente. Este cristianismo es un cristianismo de corte mucho más, digamos, fuerte en el sentido de un Cristo más autoritario, un Cristo más riguroso, un Cristo más duro en sus exigencias y en sus reclamos y desde luego en su actitud ética frente al mundo. Pero hay otras formas de cristianismo. Hay un texto fantástico de Antonio Piñeiro que nos habla de los cristianismos derrotados. Hay un sinfín de versiones del cristianismo que valdría la pena reflexionar o sobre los cuales valdría la pena reflexionar. Uno de ellos, sin duda alguna, es el cristianismo que proponía y que revisó y desde luego refundó de alguna manera Francisco de Asís. El santo de Asís, recordemos, es quien funda esta idea de la opción preferencial por los pobres, pero también es una figura histórica que generó un gran cisma porque llevó a la iglesia a pensarse y a repensar el papel, por ejemplo, del espíritu en la historia. Hay expertas y expertos quienes sostienen que Francisco de Asís reintrodujo esta idea del escatón, es decir, la escatología, la idea de una historia que se mueve respecto de su momento, pero también rumbo al fin de los tiempos y que nos convoca sin duda alguna a pensar en cómo agradar y cómo reconciliarnos con Dios. Quienes piensan a la divinidad desde estas coordenadas franciscanas, piensan a un Dios presente en toda la creación, presente en todas las criaturas de la tierra, pero también en las criaturas que están fuera de la tierra. Se trata de una visión holística de la divinidad que nos ayuda, sin duda alguna, a pensarnos y a pensar sobre todo en los términos en que hoy tenemos respecto del calentamiento global y otros grandes temas que tenemos en el mundo. Desde esa perspectiva, es una buena noticia que el actual pontífice, es decir, el Papa que ha tomado para sí el nombre de Francisco I, haya emitido, por ejemplo, hace unos cuantos años la encíclica Laudato Si,
uno de los documentos de conciencia ecológica, de ética ecológica más relevantes escritos en los últimos años y que abre una mirada hipernovedosa dentro de la Iglesia Católica respecto de los problemas que tenemos ante el cambio climático, ante el calentamiento global, ante la pérdida de especies. Un cristianismo de esta tesitura, comprometido con el mundo, comprometido con los pobres, con los desheredados de la tierra, como se habla en la doctrina social de la Iglesia, sin duda alguna es un catolicismo, un cristianismo de compromiso social, de un compromiso ético que busca honrar el sacrificio que se asume desde esta creencia, llevó a cabo Jesús de Nazaret, no solamente para el perdón de los pecados, sino también para reconciliar al mundo con la divinidad, una nueva alianza que se establece para el cuidado del mundo, para el cuidado de la casa común, que es la tierra, y también para el cuidado de nuestras y nuestros hermanos. En esta tradición se hace gala de un compromiso ético que busca evitar, sin duda alguna, la marca de Caín. Se nos recuerda desde esta tradición el reclamo que se le hace desde la divinidad a Caín cuando ha matado a su hermano y la respuesta que da aquel en términos totalmente sorprendentes. ¿Y por qué habría yo de cuidar de él? Y la respuesta de la divinidad es contundente. Deberías tú cuidar de tu hermano. Ese hermano que es nuestro prójimo, proximus en latín, es decir, aquel que tiene cercanía con nosotras, con nosotros, pero no es una cercanía de proximidad física, sino sobre todo ontológica. Esa idea de tener el cuidado de la casa común y del cuidado de nuestras y nuestros hermanos es, por supuesto, una llamada muy poderosa de una voz que, parafraseando al filósofo Finkielkraut, nos llega desde la otra orilla. Habría que pensar y optar por ese cristianismo y sería deseable que para la comunidad católica, que para la comunidad cristiana, fuesen este tipo de cristianismos los que orientasen más la discusión, las que orientasen, desde luego, el diálogo con aquellas y aquellos que no pensamos en las mismas coordenadas y en los mismos términos. Durante esta semana continuaré con estos videos reflexionando cómo desde la visión del no creyente podemos pensar y dialogar en torno a esto que se llama la Semana Mayor. Gracias por escucharme y verme. Mi cuenta en Twitter es @SaúlArellano, por si gustan seguirme, y muchos de estos textos y más los encontrarán en la página de mexicosocial.org. Gracias y hasta la próxima.